Esto que viene, amados hermanos, es un momento muy especial porque vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nuestros corazones a través de una persona que es muy especial para nosotros. Amén. Amén. Eso, muy bien. Los necesito bien atentos. No se pierda ni un instante de esta palabra que Dios ha traído para nosotros. Con nosotros, amados hermanos, nuestro hermano Dani Vargas va a compartir la palabra el día de hoy. Bienvenido. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar, amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres misericordioso y has extendido tu amor sobre nosotros en este nuevo día, Señor. Padre, yo te pido que hables a nuestros corazones de una manera especial a través de tu palabra, que seas tú tocando nuestras vidas, Señor, y que hoy salgamos de este lugar transformados y renovados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, que la gloria, Señor, y lo que sea exaltado acá sea tu voz en nuestros corazones, maravilloso Dios. Guíanos, Señor, en este momento, guía mi vida, Señor, como un vaso, Dios, de honra para ti, Padre Celestial, y que tu presencia, Señor, inunde nuestros corazones, tu presencia inunde nuestras vidas de una manera especial a través de la predicación, Señor. Te damos gracias, Dios, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias, bendito Señor, por acompañarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Hace 8 días estábamos en una fiesta de cumpleaños y hablamos muchísimas cosas y hubo algo que quedó en mi corazón y hoy quiero compartirlo con ustedes. Bueno, y también, no sé, creo que el Señor ha hablado a mi vida mucho a través de este verso. Busquemos entonces Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y le pido que me dé un amén cuando ya haya encontrado en su Biblia este capítulo. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. ¿Qué título tiene? De las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Constantemente en nuestro diario vivir aprendemos a superar situaciones, cumplir con responsabilidades y ser medianamente diligentes con las cosas que tenemos pendientes. Y esto en algunos casos nos lleva a tomar una postura pasiva frente a la vida.
a la cual solo resistimos, en la cual solo resistimos y en algunos momentos avanzamos de acuerdo a las circunstancias. Para algunos es una costumbre, o por lo menos algunos en el colegio o en la universidad, aún teniendo una fecha límite para hacer sus trabajos, solemos esperar y procrastinar, sabiendo que en el último momento o los días anteriores podemos entregar nuestro trabajo, podemos realizarlo y a veces hacemos las cosas sobre el tiempo. A veces también batallamos con estos 5 minutos antes de levantarnos a ir a trabajar y vamos posponiendo la alarma una y otra vez. Y muchas veces salimos de nuestra casa con el tiempo encima para poder llegar puntual a nuestro trabajo. Tendemos a buscar la manera más fácil de hacer las cosas y hoy en día la tecnología nos permite hacer cosas que hace unos años tomaban mucho tiempo, la tecnología nos permite hacerlas mucho más rápido, pero aún así desperdiciamos nuestro tiempo, aún así perdemos las oportunidades que se presentan en nuestras vidas y seguimos viviendo al día, con los afanes que se presentan a cada momento. Y aclaro que es verdad cuando el Señor dijo en la Biblia que no deberíamos afanarnos por lo que por qué tenemos que comer o por qué tenemos que vestir. Pero hay cosas en las que nosotros como cristianos debemos tener diligencia y tener una actitud prudente frente a ello. Con las preocupaciones que tenemos en nuestro diario vivir, económicas, académicas, sentimentales, la enfermedad, los problemas sociales y de comunidad, el consumo excesivo de las redes sociales en nuestra generación y el adoctrinamiento de la sociedad actual nos hace ser apáticos a una realidad que experimenta el hombre. Y es que simplemente el hombre está destinado a partir de este mundo. Independientemente de lo que vivamos, de la riqueza, la pobreza, independientemente de la vida que tengamos, todos tenemos ese destino final. Una frase que me gusta mucho dice lo siguiente: tengo una sola oportunidad porque solo tengo una bala en mi pistola. Es una frase de una canción de rap que me gusta a mí. Y esta frase hace referencia a que solo tenemos una oportunidad porque solo tenemos una vida. Nuestra vida debe apuntar al blanco. Y si no damos en el blanco, se desperdiciará porque solo tenemos un disparo. Dar en el blanco es cumplir con el propósito de Dios. Y es que nuestra vida siempre glorifique al Señor. Se los voy a repetir una vez más. Dar en el blanco es cumplir con el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios en nuestra vida es que nuestra vida y nuestro caminar glorifique al Señor. Vamos a mirar el contexto de lo que dice esta parábola de Mateo y dice, este pasaje de Mateo habla de cómo serán los últimos tiempos. Es uno de los sermones escatológicos del Señor Jesús y específicamente está hablando de la segunda venida del Señor. Si miramos en el capítulo 24, nos podemos dar cuenta que esta parábola hace parte de un conjunto de enseñanzas que habla de la segunda venida del Señor. Pero cuando entramos en el contexto, nos damos cuenta que el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos, ¿sí? Cuando Él está dando la enseñanza de las 10 vírgenes, está hablándole a sus discípulos. Y Él nos habla en su contexto más inmediato de la destrucción del templo, de las señales antes del fin, de la venida del Hijo del Hombre. Y en el capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Después de eso viene la parábola de los talentos y por último el juicio de las naciones. El Señor ilustra que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Repita conmigo, semejante. Semejante, o sea, será igual, se parecerá. Él hace una semejanza. ¿Sí se dice así? No. Él hace una semejanza con el reino de los cielos. En este caso, las 10 vírgenes son damas de honor de una boda. Y según la costumbre judía, después de que el novio hablaba con el padre
de la novia y la pedía su mano en matrimonio, el novio se iba y comenzaba a preparar el lugar a donde iban a vivir ya con su esposa. Y más o menos en algunos textos que estuve estudiando, el novio se demoraba un año, más o menos entre un año, para volver y que comenzara la ceremonia del matrimonio. Entre tanto, la novia se quedaba en la casa de sus padres también preparando cosas para su nueva vida matrimonial. Entonces, mientras que el novio hacía esto y volvía, él enviaba mensajeros que iban anunciando su llegada. La Biblia nos dice que hay 10 vírgenes que están esperando la llegada del novio y que su llegada está pronta. Tenemos que tener cuenta que en este texto hablamos del fin de los tiempos y de la segunda venida del Señor, y que probablemente si estuviéramos estudiando escatología y temas acerca del final de los tiempos, estaríamos leyendo este texto. Sin embargo, hay puntos importantes para resaltar en esta parábola que son aplicables a la vida diaria del cristiano, ya que nos da una enseñanza muy importante para la iglesia hoy en día. Por eso les hago hincapié en que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos. Este no era un mensaje evangelístico, este no era un mensaje para los no creyentes, este era un mensaje que Él le estaba dando a sus discípulos, a sus creyentes, a los que lo conocían y compartían con Él. Uno de los puntos más importantes que veo yo en este mensaje es que la prudencia no se ve muchas veces a simple vista. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 2. Dice la Biblia que 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Recordemos una vez más, aquí en este punto el Señor está hablando con sus discípulos. Y la traducción en el lenguaje actual nos dice que 5 eran descuidadas y 5 eran responsables. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de dama de honor es usted? ¿Es de las prudentes o de las insensatas? ¿Es de las descuidadas o de las que eran responsables? Aquí vemos cómo el Señor, al igual que en las enseñanzas del siervo fiel y del siervo infiel, y al igual que en la parábola de la casa sobre la roca y la arena, hay una diferencia en quien se ocupa de las cosas importantes y con diligencia y quienes toman las cosas a la ligera. Actualmente estamos educados por este mundo y el significado de ser cristiano se ha distorsionado. Pero sabemos que el evangelio sigue siendo solo uno, amén. Amén. Y que solamente a través de la palabra podemos encontrar esa luz en nuestro camino. La vida cristiana puede llegar a ser un conjunto de dogmas y para algunos seguramente un código de comportamiento, un comportamiento moral. Cualquiera puede ser cristiano aparentemente, si vive de acuerdo a un conjunto de comportamientos que suelen tener los cristianos. De hecho, tendemos a ser en algunos casos volubles y efusivos y tener solo altibajos con el pasar de los días en nuestra relación personal con el Señor. Entonces, cuando las cosas van bien, solemos tener ese conjunto de comportamientos a flor de piel. Pero cuando las cosas van mal, muchas veces sale a relucir un carácter que no es el del Señor en nuestras vidas. Y la Biblia dice que habían 10 vírgenes, que el reino de Dios era semejante a estas 10 vírgenes. Pero nosotros que somos los que estamos leyendo el texto, las personas que estaban ahí veían 10 damas de honor. Pero nosotros que leemos el texto y por la enseñanza del Señor Jesús y por ser espectadores, vemos que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, nosotros no podemos pesar el corazón de nuestros hermanos, no podemos saber cómo es su relación personal con el Señor. Eso solo lo conoce Dios. Pero no importa
cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestra condición, si vivimos en abundancia o escasez, en alegría o en tristeza, nuestra relación con el Señor debe ser la misma siempre, en todos los casos, incluso sin importar las mareas y fuertes vientos de nuestro diario vivir. Deberíamos buscar más y más su presencia en oración, en lectura de la palabra, caminando cada día en obediencia y en amor a su palabra. Ahora veamos detenidamente el comportamiento de estas 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, verso 3, si me pueden ayudar con la lectura, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué hicieron? No tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El aceite que usaban para encender las lámparas era un aceite de oliva, que tiene muchos usos prácticos. Pero la Biblia nos muestra que solamente 5 de ellas tomaron aceite en sus vasijas. A ver, todas tenían una lámpara y recibían al novio, me imagino yo, en una calle de honor con su lámpara encendida, ¿sí? Y todas tenían su lámpara llena de aceite, pero la diferencia fue que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, aparte. Tomaron una porción aparte de aceite, porque pensaron, tal vez el novio se tarde. Porque pensaron, tal vez se acabe este aceite y no estén encendidas nuestras lámparas cuando llegue el novio, cuando sea el momento. Ahora, ¿por qué las tenían encendidas? Porque iban enviando mensajeros, y en los textos que leí acerca de las costumbres judías, muchas veces el novio, cuando iba llegando hacia el lugar donde se iba a casar, se encontraba con amigos y le festejaban porque se iba a casar. Entonces él solía demorarse, porque usualmente se demoraba porque mientras lo saludaban, mientras hablaban y mientras lo felicitaban por su matrimonio, él se demoraba. Entonces mandaba mensajeros como: vaya y diga que ya voy llegando. ¿Sí? Pero la hora exacta en la que el novio llegaba no la sabían. Cuando era pequeño, un familiar me enseñó esta porción bíblica y me enseñaba cómo este aceite es un símbolo de la presencia de Dios y de esa presencia que hay en nuestras vidas de parte de Él. Hoy esas palabras siguen haciendo eco en mi corazón. Con el pasar del tiempo y a la luz de la Biblia sabemos que este aceite es su presencia y es su gracia. Es la palabra que nos fue revelada por medio de la Biblia. Y por su amor y su misericordia hoy tenemos ese aceite encendido que es la salvación. Y el cristiano auténtico, renovado en su espíritu, nacido de nuevo, entiende esta verdad: que solamente la llama de nuestra vocación en el Señor se puede mantener encendida si estamos ligados a su presencia, si estamos asidos de su mano, si estamos conectados con la fuente de agua viva. Ahora reitero que el comportamiento cristiano, incluso la pinta de los cristianos, la podemos tener. Pero este tesoro de la salvación, que solo es dado por el Espíritu Santo, es algo que no se puede replicar. Podemos imitar el comportamiento de un cristiano, podemos vivir días donde seamos piadosos, pero que el Señor Jesús esté en nuestros corazones, su carácter, su gracia, su verdad y su Espíritu Santo esté en nosotros, eso jamás lo podremos imitar. Es algo dado por Él, es algo dado por gracia. Ahora, el propósito inmediato del Señor en la vida del cristiano no solo se logrará si la llama de su presencia está encendida en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. El propósito inmediato del Señor en la vida del cristiano solo se logrará si la llama de su presencia está encendida en nuestras vidas. Recordemos cómo Moisés entendía que no podía avanzar con el pueblo de Israel por el desierto si la presencia de Dios no lo acompañaba.
Éxodo 33:15 dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Incluso podemos llegar a tener talento, tener sabiduría, tener inteligencia, tener el tiempo y los recursos necesarios para poder avanzar en nuestros proyectos personales. Podemos cumplir nuestros sueños, pero si no somos prudentes en el camino, si no llevamos en nuestro equipaje lo necesario para poder lograrlo, si no pensamos con claridad acerca de nuestra grande necesidad de ser guiados y acompañados por el Señor, las consecuencias con seguridad no serán exitosas. El pasaje nos relata lo siguiente en el verso 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí vemos un paralelo con lo que dice Mateo y le voy a pedir a alguien que me ayude con este verso. Mateo capítulo 24, versículo 36. Ahora, aquí hay algo que la Biblia nos dice que lo podemos aplicar hoy en día, y es que la venida del Señor nadie la conoce, no sabemos cuándo será. Pero a veces el hecho de que pasen los días, pasen los meses, los años, yo desde que soy pequeño escucho que el Señor va a llegar. Logran que tomemos una actitud pasiva y digamos, bueno, eso va a pasar, no sabemos cuándo, y a veces lo olvidamos. Y vivimos nuestra vida postergando muchas cosas, incluso nuestra relación con el Señor. Incluso el pensar que el Señor puede venir hoy y qué he hecho yo con mi vida para agradar al Señor. Siendo honestos, ninguno de nosotros sabe la hora en la que va a partir de esta vida. De hecho, todas estas señales que dejó el Señor acerca de su venida no se tratan de crear teorías más allá de lo bíblico. Creo que el sentido más importante de este texto es que tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada día como si el Señor fuera a venir por nosotros hoy, mañana o en 20 años más. No obstante, aquí en el pasaje todas las vírgenes se durmieron. Repita conmigo, todas. Bueno, están como dormidos un poco. Repita conmigo, todas. La condición es igual en este caso. A pesar de que habían 5 prudentes y habían 5 insensatas, todas se durmieron. En el colegio cuando yo era pequeño, cuando perdía una materia o más, porque realmente no fui muy buen estudiante. Bueno, ahorita les cuento eso. Vamos a hablar en segunda medida o como segundo punto la ilusión de las oportunidades antes del fin. El primer punto era la prudencia no se ve a simple vista. El segundo es la ilusión de una oportunidad antes del fin. En el verso 6 del capítulo 25 vemos cómo finalmente el novio llega. Dice el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y el Señor Jesús ilustra cómo a medianoche llega el novio. Y esta escena solamente me hace pensar una cosa, y es que el novio llegó cuando menos se lo esperaban, ¿cierto? Porque si yo me voy a casar, yo creo que yo no llego a medianoche, ¿sí? Y ya probablemente todos estaban quedándose dormidos, no solamente estas vírgenes. Y entiendo que en el centro del pasaje, ahora dice, no podemos simplemente de manera pasiva afirmar las verdades del Evangelio, sino que debemos vivirlas. Y esto me confronta bastante. Porque aquí, y el Señor Jesús hablaba con sus discípulos que conocían perfectamente la palabra, y aquí todos conocemos la palabra, aquí todos tenemos un conocimiento amplio de la palabra.
Pero no podemos quedarnos sentados en una silla afirmando solamente la verdad del Evangelio, afirmando solamente la verdad de la salvación en nuestras vidas. Tenemos que tomar una actitud activa frente a lo que el Señor ha dado sobre nosotros. Debemos sacar ese tiempo de búsqueda personal con el Señor. Pensar ante cualquier decisión o proyecto, ¿esto que voy a hacer realmente está alineado con la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? Incluso en algunas temporadas, tristemente, hemos dado a Dios el lugar solamente de nuestra vida eclesial y entonces solamente vivimos una relación personal con Él en los cultos el domingo. Y nos basta con la predicación del pastor y nos basta simplemente con las 4 canciones que cantamos acá. Pero de lunes a viernes o de lunes a sábado vivimos vidas alejadas de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Dice el versículo 7 y 9 hasta el 9, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, léanlo conmigo, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, lea conmigo una vez más, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Quiero que pongamos atención aquí a lo que sucedió, porque aquí entramos ya como en el nudo y ya casi el desenlace de esta parábola. Dice que las vírgenes se levantaron apenas llegó el novio, y yo me imagino que se levantaron apresuradamente, y las 5 muchachas descuidadas notaron que sus lámparas se habían apagado, y que se apagaban, dice la Biblia. Y aquí hay algo importante que cabe resaltar. Ellas no fueron descuidadas por haberse dormido, porque todas las 10 vírgenes se durmieron, recuérdenlo. No son llamadas insensatas por la Biblia por haber cabeceado antes de que el novio llegara, sino porque no se prepararon, no estaban listas para la venida del novio. La prudencia en el cristiano no se manifiesta en el momento de la acción. La prudencia actúa en la vida del cristiano mucho antes de que las cosas sucedan. Hace poco hablaba con alguien que tenía un problema bastante grande y me decía, ore por mí, Dani, que Dios me ayude con esta situación. Y yo le preguntaba a él, pero usted volvió a la iglesia? ¿Usted sí busca de Dios? No, no he vuelto. Y el Señor es misericordioso con nosotros y nos ayuda en medio de nuestra dificultad. Pero la prudencia del cristiano está en vivir una vida de disciplina, de búsqueda de su presencia. La vida cristiana se crea con hábitos, no corriendo a última hora. ¿Sí? Por eso la prudencia actúa mucho antes de que las cosas sucedan. Somos prudentes cuando tomamos en cuestión los riesgos que causarán las decisiones que tomaremos. Somos prudentes cuando somos diligentes en buscar llenar nuestras vasijas de aceite constantemente, aun cuando nuestra lámpara está encendida. ¿Sí? Ahora sí, en el colegio cuando yo era pequeño solía perder materias cada periodo. No era muy buen estudiante y hace 8 días hablábamos de el hijo de Fabián, que es súper juicioso y le va bien en el colegio. Yo decía, yo no fui así. Y habían en el colegio como a fin de cada periodo semanas de recuperación, ¿no? Y después inclusive había una semana de recuperación a fin de año para todas las materias de todo el año. Y había una semana de rehabilitación después de la semana de recuperación. ¿Sí?
Y en la universidad a veces cuando uno entrega un trabajo es como, bueno, ya no se lo calificó sobre 5, ahora sobre 4.5 o sobre 4 o ahora sobre 3. Le doy 2 días más, le doy 3 días más. Y crecemos con eso en nuestra mente, de que hay una oportunidad después, de que va a haber una oportunidad, de que no, ¿qué tengo que hacer? Yo hago lo que sea. ¿Sí? Pero eso la Biblia lo llama insensatez, lo llama imprudencia. Ahora, fíjense que sí hay cosas a las que le debemos dar un poco de afán, de diligencia. En las empresas hay políticas donde si usted tiene 1 o 2 memorandos, 3 memorandos, ya lo suspenden. Yo conocí amigos con los que trabajaban que tenían 5 o 6 y cuando me hicieron a mí mi primer memorando, era como, yo todo preocupado, relájese, no pasa nada. ¿Sí? Inconscientemente creemos que siempre hay oportunidad. Siempre habrá una salida. Y claro que hay oportunidades de gracia en el Señor. El Señor es misericordioso y hay perdón, misericordia, bondad, abundante e ilimitada para nosotros. Pero las oportunidades tienen una característica que siempre ignoramos conscientemente, y es que las oportunidades son limitadas. Siempre hay un punto donde ya no hay más oportunidad. Y en nuestra vida sí que dejamos ir oportunidades. Y yo creo que más de una de esas oportunidades que se han ido, se fueron y ya no volvieron. Y ya no van a volver jamás. ¿Y por qué pasa esto? Porque somos finitos. Porque nuestra vida es lineal. Porque tiene un principio y un final. Ahora dice Salmos capítulo 103, verso 15, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Somos finitos. Entonces el Señor sí nos ha dado una oportunidad hoy, amén. El Señor nos da su misericordia cada día, amén. Pero tenemos que tener muy claro que esa oportunidad tiene un límite. Esa oportunidad tiene un límite. Por eso no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que habrá una oportunidad más. En el momento más decisivo de nuestras vidas, el momento para arrepentirnos de nuestro pecado es ahora. El momento para buscar de Dios es ahora. El momento para cambiar nuestros malos hábitos es ahora. El momento para que vivamos una vida que glorifique al Señor es ahora. ¿Cuándo es? Porque un día esa nueva oportunidad de ver cada mañana el sol salir ya no va a estar. En tercera medida o como tercer punto importante dice las palabras que se apagaron para siempre y las que brillan por la eternidad. Dice el verso 10, y le invito a que lo lea conmigo, del capítulo 25 de Mateo, versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estas son una de las palabras más fuertes y más tristes que hay en la Biblia. Yo no sé si algunos han ido a encuentro, pero bueno, en la iglesia donde estaba antes fuimos a un encuentro y hacían como una entrada al cielo. Entonces le preguntaban a uno si su nombre estaba escrito en el libro de la vida y uno decía no. O sea, sí, por favor, ¿cuál es su nombre? Y no, usted no está. Para afuera y que uno queda, uy, no. Pero aunque suene jocoso,
La Biblia dice que esto va a pasar en los últimos tiempos. Aquí tenemos un paralelo con el siguiente verso de Mateo, que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, dice, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Sabemos que en la costumbre judía, después de que llegaban todos los invitados a la boda, se cerraban las puertas y no se dejaba entrar a nadie más. Y en este caso es el esposo que dice que no las reconoce y que no las deja entrar. Pero también las mismas palabras, Señor, Señor, que dice Mateo por revelación del Espíritu Santo en este capítulo nuevamente, las podremos escuchar si somos insensatos. Ahora surge la siguiente pregunta, ¿por qué el Señor le diría o le dirá eso a aquellos que entre comillas en sus vidas dijeron, viví una vida para el Señor, echamos fuera demonios y realizamos milagros? ¿Por qué el Señor le diría eso a personas que vivieron para Él? Y esto será porque jamás lo conocieron, porque no hubo una relación personal con el Señor Jesús, porque realmente actuaban como cristianos, vivían como cristianos, tenían la pinta de los cristianos, pero no conocían al Señor Jesús y su espíritu y su gracia realmente no estaban en ellos, no tenían esa lámpara encendida. Por eso es necesario que tomemos para nosotros de ese aceite, no solamente en nuestra lámpara, sino también en nuestra vasija. ¿Dónde está tu corazón? Hay una frase que dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Yo te lo pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu corazón? Tal vez en las riquezas materiales de este mundo o en las pasiones descontroladas de tu mente. ¿Qué consume más tu tiempo? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Estamos buscando ese aceite en oración a diario? ¿Estamos buscando en su palabra que ese fuego sea avivado en nuestros corazones a diario? ¿O somos como las vírgenes insensatas que creyeron que había una oportunidad? Que creyeron que en el momento, bueno, busquemos ese aceite. Dice la Biblia que las otras vírgenes les aconsejan que busquen ese aceite, ¿no? Pero a medianoche yo dudo mucho que hubieran encontrado ese aceite para sus lámparas. Ellas pudieron haber compartido, pero en el texto dice que no les iba a alcanzar. La salvación no es transferible. Tu vida con el Señor, tu relación personal con el Señor no es transferible a tus hermanos, a tu pareja, a tus padres. Es individual. Las vírgenes prudentes no compartieron de su aceite en el texto, porque si lo hacían ellas también se quedarían sin aceite. Pero creo que fue intencional en la enseñanza, porque cómo le compartes tu vida de relación con Dios a otra persona. Cómo compartes una salvación que es personal e individual y una salvación que no es colectiva. Ahora miremos, aquí todos cuando estamos. Sonido, ¿sí? Ah, ya. Eso era para los que estaban pendientes, para despertarlos un poquito. Ahora, aquí cuando estamos en el texto leyendo esto, decimos, bueno, ya estamos como acá súper cargados y diciendo, no, estas vírgenes se condenaron, quedaron por fuera de las bodas, ¿cierto? Y eso nos hace pasar por alto qué pasó con estas otras vírgenes prudentes. Dice la Biblia, pero mientras ellas iban a comprar,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Este detalle pasa desapercibido mientras leemos este texto. Y hubo una época en la que uno decía, uy, no, tengo que ser prudente porque me va a pasar lo mismo, me va a quedar por fuera de las bodas. Tengo que vivir con el Señor Jesús por el miedo a la condenación eterna. Pero yo creo que las vírgenes prudentes no estaban actuando por miedo a quedar fuera de la boda, sino porque anhelaban estar ahí. Cuando estamos tensos y preocupados por el final fatal de las vírgenes insensatas, aquí vemos que hay un galardón en medio de esta historia un poco triste para aquellos que son prudentes, diligentes y sensatos. Ciertamente la gracia del Señor Jesús ha sido derramada en nuestras vidas de manera gratuita y no hay nada que podamos hacer para merecerla. No es transferible, no es comprable. Nada en este mundo terrenal tiene el valor alguno que podamos ofrecer a cambio de esa gracia. No había nada que pudiera hacer que estas vírgenes entraran a esa boda. Todo lo tenemos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Todo lo tenemos en Él. Pero aquí hay una voz de exhortación a la iglesia en el día de hoy para que seamos sensatos, porque hay una recompensa, amén. Hay una recompensa que es invaluable para nuestras vidas. Pero esa recompensa solamente la podremos ver en el tiempo, inclusive podemos ver esa recompensa en vida, porque el Señor trae bendición a nuestras vidas y vivimos constantemente ligados a su presencia. Estas vírgenes sensatas no se quedaron con el aceite de cada domingo escuchando cada sermón solamente, o con las canciones que cantaron en la alabanza el domingo, sino que llenaron sus vasijas de aceite día a día, para que cuando llegara el momento de la escasez, porque hubo un momento en el que hubo una escasez de aceite, porque si lo compartían ellas ya no tenían, para que cuando llegara el momento oportuno, tuvieran cómo mantener esa llama ardiendo todavía. En Jesús tenemos todos los recursos, mis hermanos, para poder vivir conforme a su palabra, buscando servirle y agradarle. Nuestra naturaleza pecaminosa fue redimida por su sacrificio y aún cuando pecamos tenemos redención en Él. El camino de Él nos muestra, el camino que el Señor nos muestra no es un camino ancho. No es un camino fácil, es un camino angosto, difícil de transitar. Pero en Él tenemos la fortaleza para llegar a nuestro destino. No nos engañemos nuevamente, se los digo, creyendo que solo basta con tener nuestra lámpara encendida. Creyendo que por estar rodeado de cristianos en nuestra vida, seremos iguales a ellos. No nos engañemos en nuestro corazón creyendo que si cumplimos con ciertos parámetros de comportamiento, estamos agradando al Señor. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá en la búsqueda de su presencia. Llenar nuestras vasijas de aceite para que no falten en el día malo. Todos nosotros somos responsables ante el Señor y cuando llegue el día malo tenemos que dar cuentas de lo que hicimos con lo que se nos dio. ¿Qué estás haciendo con la vida que el Señor te dio? Como conclusión, dice el Señor Jesús termina esta parábola con lo siguiente, el verso 13 de Mateo capítulo 24, y le voy a pedir que lo lea bien fuerte conmigo. 25, verso 13 del capítulo 25. Dice así: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 24:42 dice: velad, pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Esto lo dijo el Señor Jesús unos momentos antes de dar la enseñanza de las vírgenes. O sea, se los estaba repitiendo de nuevo. Velad.
La manera en la que debemos vivir nuestra vida cristiana es de una forma diligente, creando hábitos de gracia como la oración y la lectura de la palabra. Nuestra relación con el Señor debe ser constante porque estamos en medio de la noche, hermanos, esperando a que llegue el novio y tenemos que prepararnos. Tenemos que ser prudentes y abastecernos de su gracia, de su presencia y de su palabra. Probablemente en el camino cabeceemos y nos quedemos dormidos por un momento. La fuerza se puede agotar, pero podemos estar preparados si tenemos esa reserva de su presencia en nuestras vidas. Pidamos al Señor constantemente porque haya en nuestro corazón un deseo de su presencia. Realmente yo les traje esta enseñanza predicándome a mí mismo, porque estas son cosas en las cuales yo también fallo. Y no creo que fuera fácil realmente, y no creo que sea fácil encontrar esa oportunidad en nuestro último aliento. Velemos en búsqueda de la presencia del Señor, seamos diligentes. Y sabemos que nuestras obras no son garantía para ganar esa salvación. No les estoy hablando de que por sus obras van a ser salvos. Y amarlo cada día más en esta vida terrenal. Seamos siervos fieles, que aprovechemos la oportunidad que tenemos cada día de abrir los ojos. Y que en el presente inmediato nos esforcemos en vivir para Él de manera genuina e íntegra. Sonido. La vida que Dios nos dio es un recurso limitado y ciertamente Él nos preguntará qué hicimos con esta vida. Busquemos entonces cuidar de ella. Velemos por ese propósito del Señor en nuestras vidas, que es agradarle a Él, cuidando esa llama a altas horas de la noche, entendiendo ese día también vendrá inevitablemente. Entonces, demos en el blanco. Disparemos esa única bala que tenemos en nuestra arma y demos en el blanco, ya que solamente tenemos una oportunidad para lograrlo. Y podremos encontrarnos entonces con el Señor Jesucristo, poder verlo cara a cara y decirle: Señor, esto fue lo que hice con la vida que tú me entregaste. Amén. Les pido que se pongan de pie, les pido que se pongan de pie. Y les invito a que cierren sus ojos ahí donde están. Y pensemos un momento, meditemos un momento en esta parábola, en esta palabra que el Señor trae hoy a nuestras vidas. Piensa por un momento en qué has invertido tu vida hasta el día de hoy. Y yo te quiero decir en esta mañana, en este día ya, que tus sueños, el Señor conoce tus sueños, el Señor conoce tus anhelos, el Señor conoce tus proyectos, tus planes, pero dentro de todo esto, el Señor anhela que vivas una vida agradable delante de sus ojos. El Señor anhela que no pierdas más tu tiempo y que tengas esa vasija llena de aceite de su presencia para agradarle, para vivir conforme a su voluntad.
que tus sueños sean encaminados, que tus anhelos y las cosas que hagas día a día sean encaminados y estén conectados a la presencia del Señor. Padre, en este día te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sensatos, que nos ayudes a ser prudentes, que nos ayudes, maravilloso Señor, a caminar bajo tu voluntad, Dios Todopoderoso. Tú nos permites, bendito Señor, salir a nuestros trabajos y volver a nuestros hogares de noche sanos y salvos. Tú nos permites, Dios, ir a la universidad. Tú nos permites emprender nuevos planes, nuevos proyectos. Y muchas veces, Dios, no caminamos de acuerdo a tu voluntad. Muchas veces en medio de esta vida secular, Señor, no caminamos en integridad y dejamos que solamente la llama de tu Espíritu esté encendida cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos algún sermón, pero no hay una relación, Señor, en nuestros corazones contigo. No hay una relación en nuestras vidas y nos apartamos, Padre Celestial, muy fácilmente. Nuestra comunicación contigo se corta, Padre Celestial. Ayúdanos a ser prudentes, a poder calcular, bendito Señor, qué son las cosas que necesitamos para este caminar contigo, para esta jornada que tenemos por delante. No sabemos, Señor, cuándo vamos a partir de este mundo, no sabemos cuándo tú vas a llegar. No sabemos cuándo vas a volver por tu iglesia, pero ayúdanos a vivir cada instante, Señor, como si ese día fuera hoy. Ayúdanos, Padre Celestial, también a llenarnos de tu palabra, a buscarte en oración, Señor, lo suficiente, también pensando como si ese día se fuera a tardar y que nos podamos abastecer de tu gracia, bendito Señor. Tenemos que dar en el blanco y tenemos solo una oportunidad, Padre Celestial, para poder lograrlo. Y tú nos preguntarás, Señor, si fuimos fieles con los talentos que nos diste, si fuimos fieles, Padre Celestial, con las oportunidades que pusiste delante de nosotros, si fuimos fieles, bendito Señor, con las personas, Señor, que pusiste a nuestro lado, Padre Celestial, para que vieran un testimonio vivo y verdadero. Hoy te pido, Señor, que derrames tu presencia, tu carácter sobre nosotros, que derrames de tu Santo Espíritu, Señor. Dios, tú conoces nuestros corazones y no queremos engañarnos a nosotros mismos creyendo, Señor, que vivimos vidas santas cuando realmente así no lo es. Y trae una transformación a tu iglesia, bendito Señor. Que como iglesia, Padre Celestial, podamos ser sensatos y prudentes. Que como iglesia, bendito Señor, tu presencia se encienda como un fuego poderoso y ardiente en nuestros corazones, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti en esta hora, maravilloso Señor. Santo, santo eres tú. Y yo te invito a que sigas con tus ojos ahí cerrados. Vamos a cantar una canción en esta hora.
porque Él es nuestro Salvador. Amén. Jesús salva, Jesús nuestro Salvador, mi Rey. Gracias, precioso Jesús. Nuestro Dios. Gracias, Salvador. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Amén. ¿Cuántos creen que nuestra esperanza está en ese Jesucristo que nos salva? Amén. Bien, mis hermanos. Les invito a que tomen asiento por un momento, por favor. Vamos a continuación a transmitir para las personas que están conectadas con nosotros un corto video dándole información de la manera en la cual usted puede dar sus aportes, sus donaciones a este ministerio. Y de igual manera, Señor, así como tu iglesia, Padre, prospera, bendito Dios, que prosperes nuestros hogares, bendito Dios. Bendice, Padre, por favor, cada negocio, cada emprendimiento, Señor, cada empresa, Dios, cada trabajo de cada persona que está en este lugar, bendito Dios. Que nunca, Señor, nos falte el alimento. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden depositar sus diezmos, sus ofrendas. Nuestra hermana Livia va a pasar a recogerlas. Amén. Mientras tanto, quiero recordarles los anuncios que tenemos para la próxima semana. Tenemos el día martes reunión de oración en Fusagasugá a las 6 de la mañana, como se ha venido haciendo de manera habitual. El día miércoles tendrán reunión en la nueva sede de Fusagasugá. Están todos cordialmente invitados los que quieran estar en esta reunión a las 7 de la noche. Va a ser un tiempo de mucha bendición.
El día sábado tendremos nuevamente reunión de oración acá en la 1 de Mayo. Están todos invitados a las 5 de la tarde para que vengan con nosotros, disfrutemos de un tiempo muy especial en oración unidos como iglesia. Y el próximo domingo tendremos nuevamente nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Usted puede conectarse, puede invitar a muchas personas como usted desee hacerlo. De igual manera, la invitación es para las personas de la iglesia, están cordialmente invitados. Es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes acá. Amén. Bien, para finalizar, hermanos, les invito a que nuevamente se coloquen de pie, disponga su corazón y haga una corta oración conmigo. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Gracias, Señor, por esa palabra que has regalado a nuestros corazones, Dios. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes y nos enseñes, Padre, a ser prudentes, a anticiparnos a las cosas, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a no perder nuestro objetivo, Padre, que es primero servirte a ti acá en la tierra, pero segundo, Padre, cuidar de nuestra salvación, bendito Dios. Que el día en el cual tú regreses, Señor Jesús, nos encuentres a nosotros haciendo tu voluntad y no lejos de ti, bendito Dios. Padre, hoy bendigo a cada persona que está en este lugar. Te pido, Señor, que tú seas acompañándole, Padre, que tú seas bendiciéndole en esta semana que empieza, en sus labores, Padre, en sus estudios, Dios. Bendíceles, por favor, y permítenos, Dios mío, acercarnos más y más a ti en esta semana, bendito Dios. Amén y amén. Amada iglesia, que tengan buen resto de día.